Conmigo, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 23. Marcos 1:23 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, ¿qué, hermanos? Salió de él. Ahora bendícenos con tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu enseñanza. Queremos aprender de ti. Que tu Espíritu, Señor, pueda también hablar a nuestra alma. Te hemos adorado, Señor. Te hemos cantado. Hemos entonado cantos y alabanzas a tu nombre. Pero ahora también con la misma reverencia, Señor, te pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. El tema segundo de esta mañana es Cristo y los demonios en el Nuevo Testamento. Ese es el tema de esta mañana. Cristo y los demonios en el Nuevo Testamento. Recuerden que este es el segundo tema de esta serie que comencé la semana pasada, un enemigo llamado diablo. Y este es el segundo tema que quiero compartir con ustedes, hermano, quiero hablar un poco acerca de la posesión demoníaca que no sé por qué extrañamente no en todos los lugares se da, no en todos los lugares se suscitan esta clase de manifestaciones. Pero eso es lo que quiero hablar esta mañana. ¿Por qué el Nuevo Testamento, hermano, muestra tanta posesión demoníaca? La Biblia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento habla más que ningún otro libro acerca de cómo los demonios poseían a ciertas personas y por qué los demonios podían poseer en una manera más activa y clara en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Por qué razón? Jesús se enfrentó no solo a demonios, sino a Satanás mismo. Jesús estuvo cara a cara con demonios y con el diablo mismo. ¿Y qué nos enseña eso? ¿Qué es lo que nos muestra estos pasajes y estas escrituras? ¿Debemos nosotros hacer lo mismo? ¿Debemos nosotros tener esa lucha, hermano, cara a cara con Satanás? ¿Cómo se le puede decir? Esa ciencia, esa forma de entender a los demonios. Y tuve que echar mano, buscar entre esos libros por qué se llega a esas creencias. Así es que hice estas preguntas. Es cierto que nosotros también tenemos ese deber de confrontar al diablo cara a cara, a los demonios cara a cara, porque aunque usted no lo crea, como siempre le he dicho, hermano, siempre hay un movimiento siempre va a haber movimientos que son el ejemplo de lo que no se debe de hacer y de lo que no se debe de vivir, lo que no debemos de repetir. Pero vuelvo a decir, ¿verdad? Todo eso, hermano, lamentablemente, que usted no lo cree, la gente es muy difícil de educar. Muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil que la gente pueda entender, aunque le enseñe, le explique a través de la escritura qué es lo que dice, pero la gente muchas veces se pone en una actitud de que quieren creer lo que quieren creer. Muchas veces los hermanos tienen no
no solamente la misma autoridad de Cristo, sino que creen y piensan que los demonios y Satanás los van a respetar y van a tener el mismo temor que le tenían a Cristo. Y eso es un grave error. Eso es un grave error. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros no somos Cristo. Y en segundo lugar, esa no es la orden de Dios. La orden de Dios no es hacer lucha ni guerra, hermano, frontal en contra del enemigo. Ahora usted dirá, pero la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Sí, es cierto. Pero tenemos que entender que esas huestes espirituales, hermano, nos atacan diario. Nos atacan diario y nos atacan muchas veces de maneras y formas que ni nos damos cuenta. Que Satanás se te va a manifestar en una niña con el pelo negro largo, con los ojos negros, que le da la cabeza, le da vueltas y echa espuma por la boca. Hay gente que piensa que se le va a aparecer Satanás así, o que se te va a aparecer en una sombra así oscura y maléfica. No, hermano, quiero que entiendas esto. Satanás es millones más veces de astuto que nosotros. ¿Hello? Y él no es lo que piensan, no es lo que te dicen ciertos movimientos, no es. Satanás trabaja y actúa de una manera distinta, pero muy sutil, muy sutil. Ahora, tomé este pasaje donde Cristo, hermano, simplemente su presencia, el Santo de Dios. Es una cosa, hermano, ese título no lo tenemos nosotros. No lo tenemos nosotros. Y por lo tanto, nuestra presencia, es una cosa, Satanás y sus demonios se ríen de nuestra presencia. Porque nosotros no somos ningún santo de Dios. Ahora usted dirá, pero pastor, yo he visto endemoniados. Yo he visto personas endemoniadas. Yo he visto personas que se les cambia la voz. Y echan maldiciones y se les cambia la voz y se les tuercen los ojos. Quizás usted dirá eso, pero ¿podemos asegurar que eran demonios? ¿O podemos quizás decir que eran deficiencias psicológicas de la persona? Eran deficiencias psicológicas de las personas. Mire, le voy a decir una cosa. Francamente, no sé qué sería. No sé qué sería si fue Satanás, o la persona andaba drogada, o estaba tomada, o psicológicamente estaba mal. No lo sé. Por lo tanto, ese no es el punto de la investigación en este momento, sino entender cómo yo puedo evitar que Satanás haga estragos en mi vida. Amén. Que el enemigo haga pedazos mi vida y la vida de la gente que me rodea, mi familia. Porque vuelvo a decir, el diablo es muy sutil, es muy astuto, más de lo que usted se imagina. Y vuelvo a decir, yo sé que cuando hablo estos temas, no solamente ustedes, sino también a través de otros, los medios de comunicación o a través de internet, hay personas que me preguntan, no, es que usted no cree porque no ha visto. Debe ser una cosa. Sí he visto, aunque usted no lo crea, sí he visto. En realidad esa no es la batalla real en contra de Satanás. Esa no es la batalla real en contra de Satanás. De hecho hay iglesias que tienen hasta una oficina de expulsión de demonios, hermano. Hay iglesias que tienen una oficina. Pase al cuarto, vamos a orar por usted, expulsarle los demonios que tiene. Hay iglesias que llegan a esa clase de ideas y de pensamientos, hermano. No es una cosa, hay algo que no está correcto.
Punto número uno, Jesús dominó a los demonios. Jesús dominó a los demonios. Estoy hablando de un dominio absoluto, hermano. ¿Y por qué los demonios? Porque los demonios sabían quién era Cristo. Por eso en Jesús había ese dominio. De hecho, Jesús creó a esos demonios. No los creó así, los creó ángeles, pero ellos se convirtieron en demonios en el momento, hermano, en el momento que desobedecieron a Dios y que siguieron la maldad. Jesús era Dios. Reconocían que Jesús era Dios. El verso 23 y 24 ahí lo leímos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. En primer lugar, reconocían que Jesús era Dios. En segundo lugar, reconocían su poder destructivo. Reconocían el poder destructivo de Cristo. Lucas 4:34 dice, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Vuelven a repetir lo mismo. En tercer lugar, reconocían su futuro y sabían que Jesús, hermanos, sería su juez. Voy al 3. Lo vuelvo a enumerar. Primero, reconocían que Jesús era Dios. Segundo, reconocían su poder destructivo. 3, reconocían su existencia eterna, hermanos. Reconocían su existencia eterna. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Así es que estos demonios no eran tontos. Ellos sabían quién era Jesús, hermano. Ellos sabían quién era Cristo. Sabían quién era el Señor. Ahora usted dirá, pero es que el Señor me ha dado la misma autoridad. Déjame decirte una cosa. Cristo nos ha dado su Espíritu en nosotros para que podamos vivir a la altura de la demanda de Dios, al menos en la obediencia y en la fe. ¿Me va a seguir? Directamente hacer una batalla frontal en contra de demonios y en contra de espíritus y en contra de Satanás mismo. Continúa adelante. No había demonio que no sucumbiera ante Cristo Jesús, hermano. Dice Mateo 8:16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántos demonios pero cuántos endemoniados había en los tiempos de Cristo, hermano? ¿Cuántos endemoniados había en los tiempos de Cristo? Voy a hacer una pregunta a usted. Lo que le voy a decir. Satanás no ha dejado de operar. Sus demonios tampoco. Amén. Ellos siguen operando. Ellos siguen trabajando. Siguen haciendo una obra destructiva en la vida y en la mente de la gente. Y Satanás nos odia. Eso ténganlo por seguro. Amén. Te odia. Nos odia. Por el simple hecho de estar aquí, él se enoja. Él se enoja y voy a hablar de estos temas un poco más adelante, pero él se enoja. A él no le gusta que tú asistas a la congregación, no le gusta que escuches la palabra de Dios, no le gusta que cantes adoración a Dios. Eso él muy marcada sobre ellos, atándolos
demonología, que no, los demonios pueden estar dentro de un cristiano. Fíjate hasta dónde llegan, hermano. Hasta dónde llegan su error teológico, que dicen que un demonio puede estar dentro de un cristiano nacido de nuevo. Si eso es así, entonces básicamente, hermano, el Espíritu Santo no tiene ninguna clase de poder sobre el cristiano. No hay ninguna clase de ¿cómo se puede decir? De una cobertura, una plenitud. Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo, ¿no dice eso? Que seamos llenos del Espíritu de Dios. Lleno significa saturados, hermano, de el Señor, de su conocimiento, de su temor, de su amor a Él. Si el Espíritu de Dios no puede poseer, no solamente correctas, el Espíritu de Dios también influye en tus decisiones. El Espíritu de Dios influye en tu vida, cómo tú vives tu vida. Esa es la obra, la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te hace buscar a Dios en su palabra. ¿Quién te guía a orar? A orar con gemidos indecibles. Y no se refiere a lenguas, se refiere a un clamor, hermano, de dependencia de Dios. ¿Quién te lleva a eso si no es el Espíritu de Dios? ¿Quién te trae a la casa de Dios? ¿Quién? Si no es el Espíritu de Dios. Estar lleno del Espíritu de Dios es dejar que la influencia de Dios por medio de su palabra esa parte, dice esa línea de monología y de lucha y de guerra y de peleas y de que agárrate a trancazos y muérdelo y pellízcalo y hazle todo al diablo. Esa línea de monológica dicen que los cristianos pueden estar endemoniados. No, eso no solamente es un error teológico, eso es una tontería, hermanos. Es una tontería, es algo absurdo. Eso es algo absurdo. Ni los impíos necesitan estar endemoniados. Sobre ellos, hermanos, simple y sencillamente su pecado y su maldad los lleva a la condenación eterna. Su desobediencia a Cristo, su desobediencia al Evangelio es más que suficiente para que hereden la condenación y el infierno por la eternidad. Adelante, Jesús confrontó a Satanás mismo, ya lo dijimos, Jesús confrontó a Satanás mismo, dice Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. A ver, memorízate eso, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo contrarrestó Cristo los ataques de Satanás? ¿Ha leído ese pasaje, el capítulo 4 de Mateo? ¿Lo ha leído completo cuando el diablo lo llevó al desierto y lo tentó y luego lo llevó y le enseñó todos los reinos de la tierra y le dijo, si una de las ocasiones, que fueron 3 para ser preciso, cada una de ellas mencionó la palabra de Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que el Espíritu Santo estaba en Cristo? No los escucho muy convencidos, hermanos. ¿Usted cree que el Espíritu Santo estaba en Cristo? Sí. ¿A qué lo llevó el Espíritu Santo a Cristo? En otras palabras, ¿cómo fue como Cristo contrarrestó el ataque del diablo? Simple y sencillamente teniendo la palabra de Dios en su corazón, en su mente y en sus labios. La palabra de Dios, hermano, es el arma más poderosa que nosotros podemos tener. Pero escúcheme una cosa. El arma poderosa me refiero porque hay lugares donde tienen la Biblia, hay casas, hogares, lugares, casas, donde tienen la Biblia abierta así.
¿Y para qué? Para que no vengan espíritus inmundos. Para que no entre Satanás a esta casa. Hay gente que creen que la Biblia es como un cierto amuleto de buena suerte, como un cierto, no sé, como algo que nos trae protección. Una cosa, no es así. La palabra de Dios te protege cuando la crees. La palabra de Dios te cuida cuando tú la crees. Recuerda, lo he dicho muchas veces. ¿Qué dijo David? En mi corazón he guardado tus dichos. Mira, no te preocupes de ofender al diablo, preocúpate de no ofender a Dios. De no ofender a Dios. Y el punto es que muchas personas piensan que tienes que estar haciendo guerra, batalla, lucha espiritual. Hay gente que dice, es que hay que limpiar los aires. ¿Ha oído esas frases? ¿Las ha oído? Hay que limpiar los aires. Jesús dijo y usó la palabra de Dios únicamente. Y en el verso 11, Satanás se dio cuenta que con Cristo no iba a poder. Con Cristo no iba a poder. Muchas veces te lo he enseñado. Hablando de las supersticiones, hablando de por qué la gente con menos educación. No vaya a pensar que hago menos a la gente que no tiene educación. Lo que yo digo, que la educación, incluso el educarte autodidácticamente, evita que te vendan o que te den gato por liebre. ¿Sí me explico, iglesia? Es así. Mira, ¿por qué la gente de los pueblos le es fácil a una persona viva, así, avispada? ¿Por qué para una gente de los pueblos les es fácil quitarles sus tierras, quitarles propiedades, quitarles dinero? A mí ¿me estoy diciendo? Porque el conocimiento evita que te cuenten. Es lo mismo. Déjame decir una cosa. El hecho de creer en demonología en ese aspecto no es otra cosa más que ignorancia. Ignorancia, superstición de personas sin educación espiritual, teológica, hermanos. Es eso, no es otra cosa más que eso. Cristo, hermano, conocía la palabra. ¿Y qué hicieron aquellos hijos de Seba? No conocían ni a Cristo ni a la palabra. ¿Y qué hizo el demonio? Los golpeó, los encueró y los corrió a patadas, ¿sí o no? ¿Qué le dijo el demonio? A Cristo conozco, a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Se recuerdan? Porque esos ignorantes no conocían la palabra, no conocían a Cristo. Es lo que pasa, es lo que sucede. El enemigo, hermano, ve la ignorancia de la gente. Ve la ignorancia de la gente, conoce la ignorancia de la gente. Y por eso las virgencitas se les aparecen en tortillas quemadas, en el mojo, en la... ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? El moho, pero hay otra palabra, Eso no es otra cosa más que ignorancia. Y Satanás lo sabe. Satanás lo sabe. ¿Es necesario que Satanás se meta dentro de la gente? No. Simple y sencillamente los engaña en base a su ignorancia y se los lleva a la condenación eterna. De la misma manera, los cristianos que ignoran la palabra de Dios no tienen defensa. No tienen defensa. No hay una defensa en sus corazones, en su alma, en su intelecto para poder contrarrestar las mentiras y el engaño. ¿Cómo se le llama a Satanás? ¿Padre de qué?
de mentira. Si se le llama padre de mentira, lo que va a usar él en contra de nosotros, ¿qué será? Mentiras. Si eres padre de mentira, lo que va a usar en contra de ti y de mí son mentiras. Así es que para conocer una mentira, tú tienes que conocer la verdad. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Para no, no los del movimiento de demonología, no, los más sensatos, los que conocen un poco más y entienden un poco más de las escrituras, creen la razón por la cual había dos razones para la posesión demoníaca en los tiempos de Cristo. Primero, un paganismo imperante, hermano. Un paganismo imperante. Los judíos a esas alturas, hermano, estaban sumamente impregnados con un paganismo griego, romano. Y eso los llevaba a adoración de demonios, prácticas de ocultismo, hermano. Y eso hizo y hacía, porque vuelvo a decir, el enemigo habitaba en un imperio de tinieblas. Él habitaba en un imperio de que tal oscurantismo no existió. Eso es una vil mentira. El oscurantismo existió, y el oscurantismo es básicamente la ausencia de la luz de la palabra. Aunque existía la iglesia católica, pero la iglesia católica está en la misma oscuridad que el mismo infierno, hermanos. Por lo tanto, no había luz. No había luz. Y simple y sencillamente toda la humanidad vivía en superstición, vivía en paganismo, vivía a oscuras, sin Dios. Por eso el Señor volvió a renacer su palabra a través de la reforma, y de ahí surgió esa separación del catolicismo, hermano, del protestantismo, que somos nosotros. Pero nosotros venimos a tomar ahora una vez más la palabra de la luz de la palabra, y ahora vivimos por ella. Y en nosotros no hay ninguna razón y ningún motivo para que estemos en tinieblas. En los tiempos de Cristo, hermano, había un paganismo imperante. Era un paganismo indescriptible. Jesús llega, la luz viene, y lógicamente, como te he dicho muchas veces, prende la luz. Imagínate, están aquí a oscuras, hay 3 rateros aquí entre nosotros. Prende la luz, ¿qué van a hacer esos 3 rateros? Van a salir huyendo. De la 8 habla de Simón, que engañaba a la gente con su magia y su paganismo. Y aquí en el capítulo 19 de Hechos, verso 19, dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Hermano, esas 50,000 piezas de plata son básicamente, traducido al tiempo de hoy, estamos hablando de millones de dólares en libros de hechicería y de magia. ¿Qué nos da a entender eso? Que la gente, hermano, practicaba la magia, la hechicería, el oscurantismo, la hechicería, los practicaba como parte de su cultura. Era algo que lo hacían como estilo de vida. Lógicamente, cuando Cristo llega, pues por lógica, su luz, su poder, su gracia, hermano, empieza a manifestar todos los espíritus inmundos que había dentro de la gente. Y la gente, hermano, empieza lógicamente, o mejor dicho, se empiezan a manifestar estos hechos dentro del Nuevo Testamento por esa razón. La primera. La segunda, había exagerada. Mateo 14:26 dice: y los discípulos
viéndole andar sobre el mar, se turbaron, o sea, se asustaron diciendo, ¿un qué, hermanos? Y dieron voces de miedo. ¿Sabe por qué se asustaron? Porque aún en los discípulos, hermano, aunque Cristo estaba con ellos, en ellos había mucha superstición. Les he dicho muchas veces, hermano, les he dicho muchas veces, la superstición no es algo que está dentro del vocabulario de los cristianos. Aunque usted no lo crea, hay mucha gente que es muy atrevida, empieza a hablar de apariciones y de voces, incluso hasta delante de uno. Eso no está bien, no está bien, no está bien. La superstición no es algo correcto, ni es algo que los cristianos deban de hablar. Eso no está bien. No, es que allá asustan y no, ya se oye de esas cosas, hermano. Llene mejor su mente y sus pensamientos de la palabra de Dios. Amén. Nada de que me asustan, que se me subió el muerto, que quién sabe qué. Déjese de cosas absurdas. Tales cosas no son para los cristianos. Fantasmas, sombras, ruidos. No. Todas esas cosas hay un porqué y hay una razón. ¿Sí, hermanos? Hay una razón y un porqué. Un gato, un ratón que anda haciendo ruido ahí, una sombra que miró, quizás el árbol se movió y dio sombra. Pero déjese de cosas que son espíritus, son fantasmas. Esas cosas son básicamente una vía que los demonios actuaran libremente entre la gente, hermanos. Por ejemplo, mire, lucho para que de su mente, de la mente, de su corazón se quite la idea de ovnis. Si usted cree en ovnis, por favor se lo pido en el nombre del Señor, déjese esas tonterías de ovnis, de sombras, de super. ¿Por qué? Porque eso, hermano, eso es común en la gente sin Dios, sin Cristo. Ahora que fui para allá a mi casa, bueno, con mis hermanos a México, hermano, cuando fui para allá, pobres de mis hermanos, pobres de mi familia, hermano, pobres de ellos, de verdad, es una pena cómo empiezan a hablar tonterías, que ven ovnis. ¿De dónde estaba yo ahí sentado en el carro? Estaba sentado y de repente llegó mi hermano corriendo, asustado, y ¿qué te pasa? Oh, es que miré un ovni, mira, se escondió ahí atrás de la nube. O sea, uno entiende porque no tienen a Dios, porque no tienen a Cristo. Amén, hermanos. Porque no tienen al Señor. Uno entiende porque no tienen el conocimiento de la palabra. Pero eso, escucharlo de cristianos. Hace muchos años en la iglesia donde yo conocí a mi esposa, uno de los líderes de esa iglesia, hermano, él creía en ovnis. Y él decía, decía, es como que haces un edificio de 50 pisos con 800 apartamentos, 800 cuartos, y nada más vive una familia en ese edificio. Es ilógico. Y él decía, así el universo, a otros más insensatos que él. Yo ahora lo miraba y decía, pobre. No le decía así, le decía, estás loco, tú estás loco. Y se enojaba porque él era el super líder ahí, hermano. Y se enojaba porque le decía, estás mal, lo que tú estás diciendo está mal. Eso es irreal. La Biblia nos enseña claramente que Dios nos creó solamente a nosotros, la humanidad. Pero esa gente siguen en la misma, pues allá que sigan en sus mismas falacias. Adelante, Jesús fue la luz que descubrió la obra de Satanás, hermano. Donde la luz y el reino de Cristo no está, solo habita la oscuridad y el reino de Satanás, hermano. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo, fíjate, ¿qué éramos en otro tiempo? En otro tiempo éramos ¿qué? Tinieblas.
Éramos tinieblas, mas ahora, dice ahí, son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Capítulo 1, verso 13 de Colosenses dice: en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Así es que ahora, hermano, el Señor nos ha sacado de semejantes tinieblas. Ya no vivimos en esas tinieblas. Ahora vivimos en la luz de Cristo. Cuando hay luz todo se ve clarito, ¿sí o no? Cuando hay luz todo se ve clarito. Estar solo en un lugar, tiene miedo, tiene temor a la soledad, a estar solo en un monte, en un cerro, tiene miedo. ¿Por qué? ¿A qué? ¿De qué? Nada. No hay nada que pueda, hermano, traernos temor o nada, porque estamos ahora en el reino de la luz de su Hijo Jesús. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén, hermanos. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Cuando estoy solo, pienso en el amor de Dios. Estoy tranquilo, estoy en paz, nada pasa. Su palabra está en mi mente, su palabra está en mi corazón. Nada de que, ay, escuché ruidos, sentí, no sé, que me tocaron acá, nada. Estamos en paz. Vivimos en la luz de Cristo. Amén, hermanos. Vivimos en la luz del Señor. Punto número 2. El reino de Cristo es el inicio de la destrucción del reino de Satanás. Lógicamente que cuando Cristo llegó, hubo una revolución, hubo un alarmamiento, hermano, pero en el reino de Satanás. Porque ahora el reino de Satanás miraba el inicio de su destrucción. ¿Se recuerda? ¿A usted? ¿Sabe cuánto tiempo hay en ese periodo? En nuestra Biblia solamente hay una página de diferencia. ¿Pero sabe cuánto tiempo hay en ese transcurso? Ave María, Madre de... ¿Qué dicen, hermano? No los escucho. ¿Cuántos años? 400 años, hermano. Del último libro de Malaquías al primer libro de Mateo del Nuevo Testamento. 400 años. ¿Qué pasó en esos 400 años? ¿Qué sucedió en esos 400 años? Ya no hubo profetas. Ya no hubo esos hombres que traían la voz de Dios. Simple y sencillamente Dios guardó silencio por 400 años. Eso es parte del juicio de Dios al pueblo judío, hermanos. Parte del juicio de Dios al pueblo judío. Y ese silencio de Dios hizo. Mira, cuando aparece Cristo, ¿cómo encontró el sistema religioso? ¿Cómo lo encontró? Lo encontró de lo peor, ¿no? ¿Quién era la cúspide religiosa, hermano, en los tiempos de Cristo? ¿Quién era la cúspide religiosa? Los fariseos, ¿no? Dios estaba en completas tinieblas. Entonces, cuando Cristo aparece, lógicamente que Satanás siente la muerte, siente los pasos de la muerte sobre su reino. Y ahora empieza a ver que su reino empieza a ser, hermano, empieza a ser destruido, empieza a ser desquebrajado. ¿Por qué? Porque Cristo se manifiesta. Esa es la razón por la cual en el Nuevo Testamento vemos a toda esa manifestación de demonios y espíritus, hermano. Porque ahora Cristo se manifiesta. Ahora el Hijo de Dios llega y establece su reino de luz, su reino de bendición, su reino de salvación.
cosa que por 400 años, al menos los últimos 400 años, no había. No había. Y el diablo, se puede decir, él se movía como Pedro por su casa. ¿Sí entienden ese? Se movía como rey y señor. Era tan... me adorar es todos estos reinos te los daré. Satanás, hermano, le había llegado ya tal pensamiento que él pensaba que era dueño de todo, cuando la Biblia claramente dice que los cielos y la tierra son del Señor. El oro y la plata es de Dios, la tierra y su plenitud es del Señor, y todos los que en él habitan. Pero Satanás, hermano, ya se sentía por 400 años. No veía profetas. Él no veía a nadie. No veía a nadie que proclamara al Dios del cielo. Ya no veía a los Elías. Ya no veía a los Moiséses. Ya no veía, hermano, a los David. Dijo, ¿sabes qué? El mundo es mío. Jesús, si te postras ante mí, te voy a dar estos reinos. Yo creo que Jesús dentro de él se burló. Pobre diablo. Ese sí era un pobre diablo, ¿verdad, hermanos? Pobre diablo. ¿Sabes qué? Solamente a tu Dios adorarás. Y lo dejó. Pero cuando Jesús se manifiesta, el reino que se estaba estableciendo y estaba bien establecido en la superstición, en la oscuridad, sin Dios, en las tinieblas, empezó a sudar, empezó a temblar, empezó a ver que ahora, ¿se recuerda qué dijeron los espíritus al principio? Al principio, ¿qué dijeron? ¿Has venido para destruirnos, Jesús? ¿A eso viniste, Jesús Nazareno? Lo reconocieron inmediatamente. Lo miraron y lo reconocieron. Sé quién eres. Sabemos a qué has venido. ¿A juzgarnos? ¿Has venido a juzgarnos antes de tiempo? No, cállense. Reino espiritual. Reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa o ciudad, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. El 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Mire, hermanos, Jesús está llegando para atar, Él es el que ata el reino de Satanás. Para liberar, Jesús con su poder y su palabra, liberar a aquellos que estaban bajo el dominio de Satanás. Y todos nosotros, la mayoría de todos nosotros, vivíamos bajo ese dominio. Estábamos bajo ese dominio. Pero un día llegó la palabra a nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? Llegó el evangelio a nosotros. Y alguien nos predicó en la calle o en algún lugar, o fuiste a visitar una iglesia y en esa iglesia te predicaron a Cristo y tú oíste el evangelio. En ese momento Cristo rompe tus cadenas que te atan al reino de tinieblas, al mundo, al pecado, para hacerte libre, para darte libre. Continúa adelante. El reino de Cristo, hermano, como una embajada. Es como una embajada en cierto país. El pasaje anterior que leí ahorita de Mateo 12, algunos interpretan, hermano, que Satanás está atado. Esa es la interpretación que algunos dan. Especialmente los amilianistas dicen que Satanás está atado y que él ya no tiene ninguna clase de dominio sobre nadie. Eso vamos a hablar en otro tema. Pero esa es una interpretación errónea, porque, como les explico, hoy en día, hermano, Satanás, sus estragos se miran y se observan en el mundo, ¿no, iglesia? Les he dicho en otras ocasiones, yo comencé en el cristianismo hace casi 30 años, hermano. Tengo casi 30 años, o 31, 32 de convertido a Cristo. Y déjeme decir una cosa, yo he mirado cómo este mundo se ha trastornado más. Hace 30, 20 años, no sé también los hermanos. ¿Cuántos tienen aquí más de 20 años de cristianos?
revolución que vemos hoy en el mundo. Como el mundo impulsa. ¿Por quién? Por la obra de Satanás. Satanás es quien opera impulsando a través de los pensamientos y las ideas de la gente para trastornarlos cada vez más. Pero el reino de Cristo, vuelvo a decir, es como una embajada. Dice 1 Pedro 2:9, dice más: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué digo que Cristo es, el reino de Cristo es como una embajada en esta tierra, hermanos? Porque en realidad todo aquel que llega a Cristo llega a la salvación. Usted ha visto, por ejemplo, es legítimo que cada país o muchos países tienen embajadas en países hostiles. Por ejemplo, Estados Unidos, vamos a hablar de este país, tiene embajadas en casi todos los países de la tierra. Pero ¿sabe qué es lo que significa esa embajada, ese pequeño edificio en ese país hostil, hermano? ¿Qué significa? Significa que cualquier persona americana de nacionalidad americana presidente dejó, si esos americanos llenan esa embajada, los talibanes no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Siempre y cuando lleguen a la embajada. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Escuchen, de la misma manera, en este mundo, Satanás no es el dueño, ni es el rey. Pero en cierta manera se le ha permitido dar. Se le ha permitido destruirlo. Se le ha permitido. Cristo es la embajada. Todo aquel que llegue a Él tendrá vida eterna. Tendrá perdón de pecados. Tendrá liberación de la esclavitud y de la influencia de Satanás. Escúcheme, Satanás no necesita meterse dentro del cuerpo de nadie. Simplemente un pensamiento erróneo es suficiente para que Satanás lo lleve, hermano, y hagas lo que tengas que hacer. Un simple pensamiento, ideas que hay en la persona. Nosotros somos linaje escogido, ese real sacerdocio y esa nación santa. Fíjate cómo nos llama el Señor. Fíjate cómo nos llama pueblo adquirido. Somos un pueblo adquirido. Somos ese pueblo en medio de estos pueblos paganos, estos pueblos inundados e infestados con la idolatría, con el pecado, con la maldad. Somos ese pueblo adquirido, somos esa nación. De aquel que los llamó de las tinieblas a su luz, para que anunciemos que a esta embajada, si vienen a Cristo, tendrán ¿qué? Vida eterna, tendrán perdón de pecados. Amén, hermanos. Ese es el anuncio de la iglesia, ese es el mensaje de la iglesia, esa es realmente la vocación de la iglesia. Pregonar que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay salvación y vida eterna. Ese es el mensaje de la iglesia. Y como embajadores, porque Pablo dice que somos embajadores de Cristo, ese es el mensaje que proclamamos. Y se necesita proclamar en este mundo infestado de tanta maldad. Continúa adelante, pero el reino de Satanás aún sigue operando en un mundo pagano. Que en realidad el mundo es pagano. El mundo se ha paganizado. El mundo ha entrado en un paganismo atroz.
El satanismo ha aumentado, la violencia ha aumentado, el narcotráfico ha aumentado, la trata de infantes, de niños para la pornografía, para la prostitución ha aumentado, el homosexualismo ha aumentado, el lesbianismo ha aumentado. Hermano, todo ha un aumento. Así es que el reino de Satanás sigue activo dentro de este mundo pagano, sigue operando dentro de este mundo pagano. Y todos esos efectos, hermano, de ese ser maligno son totalmente ejercidos en las personas sin Cristo. Las personas sin Cristo, hermano, son los medios por los cuales Satanás trabaja y opera para que esas maldades y ese paganismo, hermano, se implanten en los corazones y en las mentes de los niños, de la juventud que viene, de las generaciones que vienen. ¿Sí miran las generaciones que vienen, hermanos? ¿Sí las miran las generaciones que vienen, hermanos? Estoy hablando de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. ¿Sí los miran? Están perdiendo mucho interés en el evangelio, porque desgraciadamente la iglesia ha tenido un fallo. Ha tenido un fallo, pero no es tan serio. El fallo de la iglesia no es tan serio como el fallo que se hace en los hogares. Porque en realidad el fallo de que nuestros hijos sigan a Cristo no es culpa de la iglesia, sino de los hogares. Porque es ahí donde no, el maestro se voltea a dar la clase. ¿Aprendiste? No, a mí no me importa, a mí me dan mi cheque mensual y hazle como puedas, ¿sí o no? Déjame decir una cosa, iglesias. Si a nosotros no nos importa eso, sobre nuestros hijos, escúchame lo que te digo, sobre nuestros hijos, Satanás tratará de implantar el paganismo. Porque nuestros hijos atienden escuelas seculares, escuelas llenas de ateos, y los niños sufren burla, sufren bullying por ser cristianos, por ir a la iglesia. Los niños nada más dicen, ¿sabes qué? Es que nosotros vamos a la iglesia, mis papás van a la iglesia, y empiezan a sufrir bullying, y muchos niños sucumben. No solamente niños, jóvenes de la universidad, de las escuelas superiores, sucumben ante la presión, hermano. Pero todo eso es el efecto del débil fundamento que nosotros pusimos sobre nuestros hijos. Pero el diablo sigue operando sobre un mundo pagano. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestro corazón a Cristo. Tenemos que volver a Cristo. Tenemos que tener a Cristo como el Señor de nuestras vidas y proclamar el evangelio sobre nuestros hijos y nuestras generaciones venideras. Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, fíjate, ¿cómo la encuentra, hermano? La halla, ¿cómo? Desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados mora, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vamos a ver en las próximas semanas más acerca de la actividad del diablo sobre la vida de la gente. Pero vemos, hermano, que el estado, Jesús aquí nos está dando a entender hacia el futuro cómo será la generación o las generaciones, hermano, que se hacen más malas cada vez. Cómo generaciones van empeorando. El estado de generacional
a ser peor. Si hoy en día vemos la situación, hermanos, sumamente difícil, imagínense si Cristo tardara solo otros 100 años, 200 años en regresar, levantar a su iglesia. Imagínense cómo será aquellas generaciones que vienen, hermanos. Los grupos de jóvenes son grupos de entretenimiento. En vez de que los líderes bajen los pantalones y les enseñen la palabra de Dios como está escrita, no, están preocupados como llevarlos a la montaña mágica, al tan la palabra. Las generaciones ya no van a venir a la iglesia. Entonces a los jóvenes se les hace aburrido. Ay, no. Entonces ya el pastor, ya con traje, no, ponte un pantalón todo rasgado, todo agujerado y entubado, y peínate de rayita y una cadenita por acá, y ponte tatuajes. Para que los jóvenes, oh, el pastor es cool, a mí me gusta mucho, es very cool. Pero es una cosa, iglesia, aunque yo me vista de payaso, si no se les predica el evangelio, se van a ir al infierno, se van a ir a la condenación eterna. Lo que nuestros jóvenes necesitan es la palabra de Dios, para que Satanás no gane ventaja sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si sobre muchos padres ya ganó ventaja, ¿cuánto más en los hijos? ¿Me va siguiendo, iglesia? Si sobre muchos padres cristianos, Satanás ya ganó mucha ventaja, cuanto más sobre los hijos. Y uno lo puede ver. Por último, bueno, me faltan 2 puntos. No creamos la locura de que Satanás está atado, porque eso es una locura. Hace poco les di ¿cuántos estudios? 5 estudios acerca del amilenarismo. El amilenarismo, y yo sé que ahorita me están viendo mis primos lejanos presbiterianos, pero no me importa. No me importa. Eso es una locura, es una tontería. El diablo está atado, dicen ellos. ¿Está atado? ¿Está atado? ¿Ja? Que vayan aquí a la Cottonwood, que vayan al Martin Luther King, al parque de Martin Luther King, ahí en la esquina, que vayan a ver si realmente el diablo está atado. Que vayan a San Francisco, a San Francisco, donde está la manifestación más grande de homosexualismo, que vayan a ver si Satanás está atado. Satanás no está atado. Cada día se que tú creas es que Él no existe, o que crear está atado. Mentira. Él sigue obrando, Él sigue trabajando, es padre de mentira, y Él nunca nos dirá una verdad. Siempre serán mentiras y engaños. Por lo tanto, iglesia, eso es una falacia. Por último, donde no está Cristo, está Satanás, hermanos. Donde no está Cristo está Satanás. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estaban, fíjate cómo dice Pablo, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Fíjate cómo dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, pregúntale a cualquier impío, cualquier incrédulo, pregúntale a un familiar tuyo que sea incrédulo, pregúntale: oye, ¿tú crees que Dios está en tu casa? Oh, sí, Diosito está en mi casa, yo lo invito. Se ponen hasta bien románticos, ¿verdad, hermano? Oh, sí, yo invito a Diosito que venga todos los días a mi casa. Yo no falto mi frasecita en Facebook todos los días: oh, Diosito, acompáñame en mi camino. Y son impíos, son inconversos, no temen a Dios, no creen en la palabra de Dios, pero creen en sus pensamientos que Diosito va con ellos. Y precisamente es lo que Satanás quiere que crean, ¿verdad, hermanos?
misma vez quieren creer que Dios está con ellos. La Biblia dice que aquellos que están sin Cristo, hermano, que aquellos que están sin Cristo están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y así estábamos nosotros. Pero por su bondad, el Señor nos alcanzó. Escúchame. Y no vamos a decir, el Señor me trajo a la iglesia. No. Porque también Satanás viene a las iglesias. ¿Amén, hermanos? De hecho, hay lugares donde Satanás también predica. ¿Hello? Donde Satanás también se pone traje, corbata, o también se pone un jeans y una camisita así, media Perry Ellis. También se viste así, medio cool, y también predica. Escúchame. Hay lugares donde Satanás también predica detrás de los púlpitos y la gente ni cuenta se da. Pero el Señor nos ha dado su espíritu, su verdadero espíritu. Ese espíritu nos enseña y nos guía a su verdad. Su verdad está en eso. No hay ni balanceas. Escrito está. Escrito está. Esa es la realidad. Una cosa es segura, termino. Satanás sigue activo hoy en día, hoy por hoy su actividad se ve. Jesús confrontó a Satanás y a sus demonios de una forma clara y contundente, pero algo también inimitable a nosotros o la iglesia de hoy, hermanos. Jesús nos promete no solo protección contra Satanás, sino una victoria cuando nos sometemos plenamente a Él. Y vamos a seguir hablando de este tema. Lo invito a que se ponga de pie, iglesia, conmigo. Póngase de pie conmigo. Vamos a hablar con nuestro Dios.